Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que veremos es nomenclatura de alcoholes. Antes de comenzar a dar algunos ejemplos de nomenclatura de alcoholes, vamos a indicar algunos tips para tener en cuenta. El nombre de un alcohol se obtiene del nombre del hidrocarburo que da origen terminado en -ol. Cuando es necesario, se indica el número de carbono al cual está unido el grupo hidroxilo, grupo OH. También se puede nombrar anteponiendo la palabra alcohol al nombre del radical hidrocarbonado que le da origen, por ejemplo, alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico, entre otros, ¿no es cierto? Comencemos ahora con ejemplo de alcoholes, ¿sí? De nomenclatura de alcoholes. El primero que vamos a tener en cuenta es el siguiente. Fíjense que la cadena tiene un solo átomo de carbono, por lo tanto es metano, pero tiene un grupo hidroxilo. Fíjense que tengo el grupo OH. Por lo tanto, este compuesto se llama metanol, ¿sí? Terminación ol. Seguimos con otro ejemplo. Tengo dos átomos de carbono en mi cadena principal. Fíjense que el grupo hidróxido, ¿sí? Está unido a un átomo de carbono. Por lo tanto, fíjense que está en el carbono 1. Pero no hay muchas posibilidades de ubicación. Entonces no hace falta indicar la ubicación del grupo hidroxilo. Ahora bien, cuando tengo dos átomos de carbono se llama etano, pero como tengo un alcohol se llama etanol, terminación ol. Seguimos con otro ejemplo. Fíjense que esta cadena tiene tres átomos de carbono, pero el grupo hidróxido puede estar tanto en el primer carbono como en el segundo carbono contando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, como tiene tres átomos de carbono, el hidrocarburo es propano, pero como tengo un grupo hidroxilo se llama propanol. ¿En qué ubicación se encuentra, ¿sí? ese grupo hidroxilo? En el carbono 1, ¿sí? Contando de derecha a izquierda. Recuerden que siempre tengo que indicar la menor numeración posible, ¿sí? Y el grupo funcional alcohol tiene prioridad ante el resto de los sustituyentes. Entonces me queda propan, que viene de propano, terminación ol, porque tengo un grupo hidroxilo, y la ubicación es un propanol. Y ahí quedó nombrado el compuesto. Sigo con otro ejemplo. Este ejemplo se puede escribir de esta manera o también se puede escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que la cadena principal tiene tres átomos de carbono, viene del propano. El grupo hidroxilo está unido al segundo carbono, ya sea si contamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, está en la misma ubicación. Entonces me queda propan, que viene de propano. Ol, porque tenemos un grupo hidroxilo. ¿En qué ubicación se encuentra? En la posición 2. Entonces nos queda 2-propanol. Seguimos con uno más y tenemos, fíjense que la cadena principal tiene tres átomos de carbono, ¿sí? Pero aparte de tener un grupo hidroxilo, tenemos un metil. Entonces, propan viene de propano. Ol, porque tengo un grupo hidroxilo. ¿En qué ubicación se encuentra? En la posición 2. Pero también tengo un metil. ¿En qué ubicación? En el carbono 2. Y acá quedó terminado estos ejemplos de nomenclatura de alcoholes. Seguimos ahora con ejemplo de alcoholes cíclicos, pero para eso nos tenemos que acordar de los hidrocarburos cíclicos, ¿sí? Entonces tenemos a esta estructura que tiene 5 átomos de carbono, se llama ciclopentano, pero como tengo la función alcohol, se llama ciclopentanol. Bien, tenemos la siguiente estructura que tiene 6 átomos de carbono y esta estructura se llama ciclohexano, pero como tengo la función alcohol se llama ciclohexanol. Y por último, la siguiente estructura se llama alcohol bencílico. Vamos ahora con ejemplos de ácidos polihídricos o polialcoholes, ¿sí? Estos alcoholes presentan más de un grupo hidroxilo por molécula y los que contienen dos grupos por molécula se llaman glicoles, ¿sí? Vamos al primer ejemplo. Sabemos que la cadena principal se llama etano, bien, pero fíjese que tengo dos grupos hidroxilo dentro de la molécula. Por lo tanto, tengo que indicar el prefijo de cantidad di, ¿sí? Antes de la terminación ol. Entonces nos queda etano diol. ¿En qué ubicación se encuentran esos dos grupos? Se encuentran en el 1 y en el 2. Bien. Este compuesto también se llama etilenglicol. Seguimos con el siguiente ejemplo. Fíjense que la cadena principal tiene tres átomos de carbono,
proviene del propano, que tengo dos grupos hidroxilo, tanto en el carbono 1 como en el carbono 2. Tengo que indicar el prefijo de cantidad, por eso indicamos diol, bien, y la ubicación donde se encuentran estos dos grupos, tanto en el 1 como en el 2. Este compuesto también se llama propilenglicol. Vamos al último ejemplo, tenemos 3 átomos de carbono, pero fíjense que tengo 3 grupos hidroxilo, ¿sí? En el 1, en el 2 y en el 3, ¿sí? Entonces tenemos propano, ¿sí? Prefijo de 3 es tri, entonces propano triol, ¿sí? En la ubicación 1, 2 y 3. Este compuesto también se llama glicerina o glicerol. Vamos a nombrar el siguiente compuesto, ¿sí? Fíjense que acá tengo, mi cadena principal tiene 5 átomos de carbono. Tengo un grupo hidroxilo en la ubicación 2, si contamos de derecha a izquierda. Siempre tenemos que indicar la menor numeración posible. Bien, y vamos ahora a nombrar. Tenemos pentan, ¿sí? Que viene de pentano, ¿sí? Fíjense que va a tener terminación ol, porque tenemos un grupo hidroxilo, pentanol, ¿sí? Y se encuentra en la ubicación 2. Entonces tenemos 2-pentanol. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Fíjense que mi cadena principal tiene 5 átomos de carbono. Proviene del pentano. Fíjense que tengo un metil por fuera de la cadena, ¿sí? Y tengo 2 grupos hidroxilo. Bien, ¿desde dónde voy a empezar a contar? Voy a empezar a contar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque si cuento de izquierda a derecha, ¿sí? Fíjense que tengo el grupo hidroxilo en la posición 2 y el metil. Si cuento de derecha a izquierda, en la posición 2 solamente tengo un grupo hidroxilo, nada más. Bien, por cantidad tengo que contar de izquierda a derecha. Ahora bien, con 5 átomos de carbono es otra vez pentano, ¿sí? Tengo la terminación ol. Pero ¿qué pasa? Tengo 2 grupos hidroxilo. ¿En qué ubicaciones? Entonces va a ser pentanodiol. ¿En qué ubicaciones? En el 2 y en el 4. Pero aparte tengo el metil. ¿En qué ubicación? En el 2. Entonces tengo 2-metil, 2,4-pentanodiol. Seguimos con otro ejemplo. Tenemos este compuesto, ¿sí? Fíjense que la cadena principal tiene 3 átomos de carbono. Tengo un grupo hidroxilo en el carbono 1 contando de derecha a izquierda, ¿sí? Y en el carbono 2 tengo al metil. Entonces tenemos propan, ¿sí? Porque tengo 3 átomos de carbono. Terminación ol, propanol. ¿En qué ubicación se encuentra? ¿Sí? En el carbono 1. Y tengo un metil en el carbono 2. Bien, y acá quedó nombrado el compuesto. Para clasificar a los alcoholes en primarios, secundarios y terciarios. Miremos el siguiente ejemplo. Para poder clasificarlo tenemos que mirar bien, ¿sí? A cuántos átomos de carbono está unido el carbono que se encuentra unido al grupo hidroxilo. Es decir, tenemos el grupo hidroxilo unido a este carbono. ¿Y este carbono? ¿A cuántos átomos de carbono se encuentra unido? A 1. Por lo tanto es un alcohol primario. Miremos el siguiente ejemplo. Ubiquemos al carbono que se encuentra unido al grupo hidroxilo. Fíjense, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? A 2. Entonces, un alcohol secundario. Y por último, nos miramos este último ejemplo, que vemos que tenemos 3 átomos de carbono unido al carbono que se encuentra unido al grupo hidroxilo. Entonces tenemos un alcohol terciario. Entonces, para resumir, los alcoholes primarios, ¿sí? Contienen un grupo R. Los alcoholes secundarios contienen 2 grupos R, ¿sí? Y los alcoholes terciarios presentan 3 grupos R, ¿sí? La R representa a los grupos alquilo, ¿sí? Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar para resolver tus ejercicios, por favor suscríbete a mi canal, dale like. Acá como siempre te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Bien, seguime también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.